¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes y con Monseñor Jorge Casareto. Estamos aquí siempre revisando y hurgando a ver en qué creen los que creen, ¿no? Exactamente. Hoy vamos a tomar el tema del sínodo. En realidad vamos a dar una continuidad. Es muy importante este sínodo de los obispos que se celebró en Roma. Por eso vamos a continuar hablando del tema de la familia. Dele, muy bien. Esperemos que les interese y que les guste como nos motivó a nosotros también. Nuevamente, como decía usted recién, retomando el tema del sínodo, porque ha sido un tema muy fuerte, ¿no? Y de mucho impacto en la sociedad, y verdaderamente nuestro Papa ha hecho lío, como nos venía recomendando. Tal cual. Bueno. Sí, en realidad, primero es importante ver que la elección del tema, generalmente la hacen los papas, habiendo hecho una consulta, ¿no? A nosotros obispos nos llega una consulta con bastante tiempo diciendo, ahora termina un sínodo y este va a continuar, pero sí, cuando termine el próximo, llega una consulta diciendo cuál tiene que ser el tema del próximo sínodo. Entonces se recoge la consulta de todo el mundo y se fija el tema. Este tema estaba ya fijado en la época de Benedicto, lo cual muestra hasta qué punto en la Iglesia Universal había un interés especial por hablar de la familia, ¿no? Claro. Todo lo novedoso que presenta el tiempo actual respecto a la vida familiar y cómo tiene que responder la Iglesia desde una condición muy importante, ¿no? El matrimonio para nosotros los católicos es indisoluble. Claro. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esta indisolubilidad con las distintas situaciones que se van dando en torno a la vida matrimonial, ¿no? Sí, sí. Y lo llamativo de esto es la actualidad y la vigencia, ¿no? Porque el impacto que tuvo en la opinión pública fue mucho. Y al punto que, bueno, fue tema de los medios, incluso hasta tratando de encontrar las fisuras, ¿no? Dentro de la Iglesia, porque claro. Gracias a Dios en esta oportunidad no se escondió para nada las diferentes posturas, ¿no? Yo creo que la gente en general cree que la Iglesia es algo monolítico, ¿no? Y evidentemente tenemos una concepción que es el credo, donde el católico cuando entra en la Iglesia tiene que confesar ese credo, que es la base, la estructura de su fe. Pero después en el orden pastoral hay muchas posturas distintas. Cómo encarar alguna pastoral, es decir, cómo encarar la misión, por ejemplo. Es decir, muchas actitudes. Por ejemplo, estamos pasando en una iglesia muy sacramentalista, basada nada más que en el cumplimiento del precepto dominical, a una iglesia donde se valora la religiosidad popular. Claro. Bueno, y ahí, lógicamente, hay distintas posiciones, ¿no? Entonces, no es un bloque monolítico. Dentro de esa fe entran matices respecto de, sobre todo en orden pastoral, ¿no? Y por eso el Papa convoca un sínodo, claro. Pues si todo fuera claro no hace falta hacer consultas, ¿no? O sea que no se pelearon. No hubo pelea. Hubo diversidad. Diversidad, como es lógico, ¿no? Y sobre todo, como bien decías, este Papa ha permitido una libertad muy fuerte de expresión en el contexto eclesial. Y esto fue lo novedoso, y por eso, justamente el otro día una periodista decía, claro, dice, como antes la gente, o los periodistas no se interesaban tanto por los sínodos, siempre hubo un documento final que era una especie de borrador y se publicaba. Ahora, sobre este borrador se tomó mucha atención y era un borrador. Era un borrador. Entonces, es lógico que un borrador se corrija. Claro. Y no hay que ver una corrección de un borrador como un paso atrás, pero en gran parte se interpretó así, ¿no es cierto? Como en un paso atrás. Y el borrador, lo que pasa es que para muchos decía palabrotas que son muy difíciles de nombrar, ¿no? Claro. O sea, hay palabras y hay temas que son muy delicados para tocar dentro de la Iglesia y que justamente fueron los temas que después aparentemente en el documento definitivo se matizaron más. Se matizaron bastante. Claro. Porque claro, dentro de lo que es el andar de a pie, hoy temas como la homosexualidad o hoy temas como la relación de los divorciados y vueltos a casar con lo sacramental son temas muy vigentes.
Porque por otro lado también el tema homosexualidad, el tema unión civil, es un tema que está hasta muy propuesto e impuesto, ¿no? Exactamente. Entonces era difícil evitar que esos temas sacudieran y parecería ser que el Papa no tuvo ningún interés en omitirlos, por lo menos en la discusión. Tal cual. Ahora es importante ver que siendo temas fundamentales, hay una problemática mayor y es que la gente no se casa. Claro. Es decir, ese es el gran problema que hay que enfrentar. ¿Por qué no se casa la gente hoy en día? ¿No? ¿Qué está pasando en la cultura actual que la gente le tiene miedo al compromiso? Bueno, eso también se abordó en este sínodo, ¿no? Claro. Es decir, no con ánimo de que, bueno, que hay que casar a todo el mundo. Antes, yo me acuerdo de una misión que se hacía. Se bautizaba y se casaba. Iba el cura a ver quién no está casado por la iglesia. Venga, hay que casarlo. Y hoy partimos de la base que si el matrimonio es algo fundamental para la vida de la gente, que es indisoluble, que es una unión de amor para amarse los esposos, para amar a los hijos, para criar los hijos, que implica una cantidad de responsabilidades, entonces uno le dice a la gente, bueno, piensen bien, claro, el paso que van a dar y el compromiso que van a asumir, ¿no? Entonces, como hay una especie de susto al compromiso, la gente dice, o no me caso, o espero, o postergo. Bueno, todo eso es una problemática interesante que el sínodo está abordando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y eso se ve mucho, a mí me ha pasado, yo como diácono tengo la oportunidad de acompañar muchos matrimonios, muchos nuevos matrimonios, y en realidad se da muy poco gente que no venga de una convivencia, y se da muy poco gente que lo haga por una tradición familiar. La gente que hoy se casa porque ha hecho un periodo de maduración, que lo pensó, que está en una búsqueda diferente, pero que arrancan desde otro lugar al que arrancamos nosotros cuando nos casamos, por ejemplo, con mi esposa, que para nosotros no había otra alternativa. Era la más linda, pero también era la única. O sea, no había. Bueno, por ejemplo, eso es lo que algunos pueden ver como un retroceso y otros como un progreso. Claro, y está bien, son diferencias, diferentes posiciones absolutamente aceptables y que son motivo de un debate, una discusión, pero no cambia la esencia de la vida eclesial. Por ejemplo, el matrimonio, el tuyo, el de tu época y el actual para la Iglesia, es una institución fundamental y es una unión indisoluble para toda la vida, ¿no? Claro. Eso no cambia. Sí, el tema es ver cómo llegan las parejas a eso, ¿no? Cómo llegan las parejas al matrimonio, desde qué lugar llegan, con qué preparación o con qué tipo de relación, cómo son los noviazgos, qué tipo de noviazgo, porque en tiempos nuestros, que no hace tanto, los noviazgos eran bastante más sencillos. Estabas de novio hasta que te casabas, pero ahora tenés un noviazgo previo a la convivencia, en muchos casos, en otros tantos no, pero tenés un noviazgo previo a la convivencia que se parece al noviazgo aquel, más o menos, y después un noviazgo convivente y después un matrimonio, ¿no? Entonces se dan etapas que son una transformación que se produjo en muy poco tiempo también. Bueno, ¿y cuál ha sido para mí la diferencia y el gran paso de la Iglesia? Que frente a todo eso no nos escandalizamos, sino que vamos queriendo acompañar los procesos que la gente decida tomar en su vida, ¿no? Claro. Es decir, bueno, hay quienes deciden ir por un camino, otros por otro. Nosotros estamos dispuestos a acompañarlos. Es decir, el sacerdote o la comunidad cristiana está dispuesta a acompañarlos, no apurarlos, tampoco decirles está muy bien lo que hacen, pero acompañamos. Y la decisión tiene que ser muy personal. Esta es la clave, ¿no? Que sea una decisión madura y tomada con responsabilidad, ¿no? Sí, y lo que plantea del tema de no escandalizarse, uno a veces le pide a la Iglesia que no se escandalice y en realidad los primeros que nos escandalizamos somos nosotros, porque a los padres quienes fuimos formados en estas últimas décadas también, todos estos cambios también nos producen un impacto, porque para los que tenemos hijos y para los que vemos a los hijos de nuestros amigos o a los propios hacer opciones diferentes también nos cuesta un montón. Entonces, como a nosotros que nos cuesta, no nos damos cuenta que la Iglesia nos está mostrando como maestra un modo de recorrer ese camino diferente, ¿no? Que es el modo de ni salir a aplaudir ni salir a enjuiciar, sino es salir a ver y ver cómo hago para acompañar esta situación. Salir a ver y decir, a ver, ¿qué camino están tomando ustedes? Claro. Y qué
nosotros nos ponemos en una actitud de servicio y de ofrecimiento. ¿Qué servicio le podemos brindar? Conforme al camino que ustedes han decidido tomar, ¿no? Esto me parece que es lo novedoso, esto es nuevo. Y por ahí la gente no lo percibe tanto. La gente quiere que la iglesia apruebe una cosa, apruebe otra, y no ve que el cambio ha sido más bien en el estilo eclesial de vivir, ¿no es cierto? Que es un poco lo que está planteando el Papa. Claro. El Papa no está planteando cambios doctrinales fundamentales, pero el estilo como él está viviendo el papado ha puesto como de alguna manera, ¿no es cierto?, un hito, diciendo, el papado acá en el futuro ya no va a poder ser como era antes, claro, ¿no es cierto? Claro, está bueno. Y en esto del acompañar, también creo que la Iglesia y los adultos tenemos que, o sea, la Iglesia lo ha hecho y los adultos tenemos que acompañar en esa línea, que es ayudar a pensar con profundidad las cosas, porque entre los jóvenes muchas veces está planteado esto de todos lo hacen, ¿no? Y todos lo hacen es una respuesta demasiado rápida para cosas tan complejas. Entonces, yo creo que la Iglesia en el acompañamiento aporta una mirada sobrenatural, diferente y transformadora, que también te cuestiona, no para que cambies de actitud, sino para que entiendas tu actitud. Que no es lo mismo que cambiarla. Vos la podés cambiar o no, pero por lo menos ser consciente de que las cosas que están viviendo son de una magnitud y de un peso tal que requieren una respuesta superadora de todos lo hacen. Exactamente. Porque todos lo hacen parecería poco. Entonces, es bastante poco. Es bastante poco. Pero sin embargo es lo que se da y lo que uno muchas veces escucha, ¿no? Ahora, yo en esto del acompañamiento de la Iglesia veo que también el Papa Francisco percibió y captó estas diferencias que habían y estas cosas que para el público o para los medios pueden haber parecido peleas, y él las plantea como tentaciones, ¿no? Está muy bien. A mí me gustó mucho el planteo del Papa, ¿no? Mostrar las tentaciones, y bueno, creo que en el próximo bloque vamos a hablar de esto. Dele. Pero las tentaciones son un poco una de cal y un poco una de arena, ¿no? Es decir, va planteando las distintas tonalidades de bueno, sí, hablamos en el próximo bloque. Y nos anotamos en cada una. Está bien. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Nos habíamos quedado en las tentaciones y nos habíamos quedado en esta propuesta
que hace el Papa Francisco de poder leer estas diferencias nuestras que también tienen un origen, ¿no? Y él comenta en su discurso de cierre que, bueno, que del mismo modo que fue tentado Jesús, también la Iglesia es tentada y también los hombres de Iglesia somos y son tentados, ¿no? Y él enumera unas 5 o 6 tentaciones como para demostrar las distintas posturas. ¿Cuál es la que más te gustó a vos como expresión así de tentación? La que más te gustó, la que te pareció mejor descripta como tentación. Yo le puedo contar cuál me pareció mejor descripta y cuál me dolió más. Bueno, las dos. Perfecto. Porque lo bueno de estas tentaciones es que él lo que está contando es la posición que tomamos nosotros frente a las propuestas que está haciendo esta iglesia de mirar hacia adentro y de volver a entenderse y a leer estos temas de los que charlábamos, ¿no? Entonces aparecen como las posturas y las poses también a veces, ¿no? A mí la que más me gustó es la de el endurecimiento hostil, dice él. Hostil. Hostil. Y esto dice que es querer cerrarse dentro de lo escrito, dentro de la letra, y no dejarse sorprender por Dios, por el Dios de las sorpresas. Dentro de la ley, dentro de la certeza de lo que conocemos y no de lo que todavía debemos aprender y alcanzar. Es la tentación de los celosos, de los escrupulosos, de los apresurados, de los así llamados tradicionalistas y también intelectualistas. Bueno, en el fondo es la tentación del fariseísmo, ¿no? Claro. Cuando uno lee el Evangelio ve que la gran oposición que tuvo Jesús fue atarse a la letra de la ley, que en el tiempo planteaban los fariseos y en fin, también otros dirigentes del pueblo judío, ¿no? Y es lo que más censura a Jesucristo. Claro. Y justamente, ¿por qué lo hace esto Jesús? Porque él sabe que el Espíritu Santo está actuando. Y para poder recibir el Espíritu Santo tiene una apertura de corazón. No me puedo yo atar a una ley escrita de una manera tan endurecida que no hay una variación, ¿no es cierto?, en ningún ámbito, ¿no? El Espíritu siempre puede traer novedades. Incluso, si uno mira bien la vida, uno ha aprendido muchas veces de los errores cometidos y hasta de los pecados cometidos. Y uno tiene que arrepentirse del pecado, pero sacar una enseñanza que seguramente Dios, al verme, como a Pedro dejó pecar Jesús. Lo dejó pecar con la convicción de que él iba a aprender mucho de ese pecado y que iba a entender el cristianismo, iba a entender lo que Jesús traía, ¿no? Bueno, nosotros no estamos en una religión de perfectos, dice el Papa, estamos en una religión de pecadores, y en esta religión de pecadores empezamos por aprender desde la humildad. Si no nos ponemos humildes, si no nos sentimos pecadores, si no nos sentimos capaces de error, sino que tenemos una especie como de concepción de que yo tengo la verdad y nadie más entra dentro de esa verdad, evidentemente caigo en una tentación muy seria, ¿no? Claro, y yo lo escuchaba y usted habla de aprender del pecado y me vino rápidamente la segunda tentación, ¿no? Porque ahora a usted lo van a tratar de buenista, porque el Papa plantea una segunda tentación, que es la tentación del buenismo destructivo, buenismo entrecomillado, ¿no? Dice que en nombre de la misericordia engañosa, venda las heridas sin primero curarlas y medicarlas, que trata los síntomas y no las causas y sus raíces, que es la tentación de los buenistas, los temerosos y también de los llamados progresistas y liberalistas, ¿no? Bueno, ese es muy amplio el panorama, Sí. pero yo quiero hacer referencia a lo que dijimos antes, Sí. ¿no? Bueno, la tentación del organismo es, bueno, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Esa es una tentación, ¿no? Es decir, no ir a mirar un poco la raíz de la cuestión, a ver por qué yo tomo esta decisión, cuáles son los motivos fundamentales que me llevan a tomar una decisión en una línea y no en otra, ¿no? Sí. Es decir, y el buenismo es aquel que cree que Dios siempre te da palmaditas en la espalda y es una tentación muy actual porque, por supuesto, hemos hablado de algo tan importante como la misericordia de Dios, como un Dios que quiere perdonar, pero a Dios no le da lo mismo cualquier cosa, ¿no? Yo muchas veces he dicho, la paternidad de Dios es muy seria. Por lo tanto, un padre que se ve decepcionado porque su hijo se frustra o porque toma un mal camino, es un padre que se siente mal. Claro. Y no es buenista ese padre cuando corrige a su hijo. Y con Dios pasa lo mismo, ¿no? Es decir, no podemos ser nada más que buenos tipos. Tenemos que ser personas serias, personas responsables.
Jesús lo diría en la parábola de los talentos, ¿no? Te doy tanto para que rinda Para que eso rindas que te eso. doy, ¿no? Sí, y creo que era San Agustín quien decía que no había que amar al pecado por amar al pecador, ¿no? Exactamente. Y esto es una cosa que se da muchas veces hoy en tiempos donde todo se toma como un ataque a la persona y como un juicio a la persona. El poder discernir y poder separar la situación objetiva de la persona es un ejercicio que los cristianos tenemos que hacer, porque si no, no vamos a entender la misericordia. Porque esto que usted estaba planteando, creo que la clave pasa por ahí, ¿no? Todos lo hacen. Bueno, no quiere decir que sea bueno. Ahora, yo te quiero igual. Yo te recibo igual a vos, persona. Independientemente de que tu opción no sea la mejor, no sea la que más te conviene o no sea la que entendemos nosotros que más te conviene, yo no te voy a rechazar por eso. No te voy a rechazar a vos, persona, y por amarte a vos no voy a justificar lo que haces. Está perfecto. Entonces, esta es la dificultad que tenemos, porque enseguida juzgamos personas y situaciones objetivas juntos, ¿no? Claro. Entonces, no digas que fulano es tal cosa porque lo estás discriminando. No, tal cosa está mal para nuestro concepto y a fulano lo amo. Lo recibo y lo contengo. ¿Y cuál es la tentación que más te complicó la vida, como decías? Y esta, la del buenismo, a mí me complicó, porque yo estoy dentro del grupo de los buenistas. A ver, la más cómoda de todas... Por eso me quisiste meter a mí. Y lo quise meter a usted porque sé que lo iban a decir. Iban a decir, viste que Casareto es buenista porque dice... La transformación de... A mí la del buenismo es la que más me hizo reflexionar, ¿no? A ver si estaba siendo demasiado condescendiente con la realidad y poco crítico con la realidad, ¿no? Esa me hizo... Realmente me ayudó mucho a reflexionar. Él plantea otra que es la tentación de transformar la piedra en pan y dice que para terminar el largo ayuno, pesado y doloroso, y también de transformar el pan en piedra y tirarla a los pecadores, ¿no? Los débiles y los enfermos, de transformarla, la piedra, en fardos insoportables, que no se animan a tocar ni con un dedo, ¿no? Era como termina. Y esto es como pasarle la pelota al otro, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, fíjate, el Papa en este discurso, que fue el discurso de cierre del sínodo, sí, él estuvo escuchando durante 15 días. Claro. ¿No? O sea que, y no habló. Ah, no habló. No, los 15 días no habló. Estuvo escuchando a los obispos. En el sínodo hay una primera semana donde todos los obispos pueden hablar, decir lo que creen. Tienen 4 minutos nomás, ¿no? Claro. Cosa que desearían muchos fieles que pase con la homilía de los curas. Pero 4 minutos para hablar y expresarse, y el Papa escucha. Y después, en la segunda semana, se va a trabajar en grupos, se hacen trabajos de grupos de obispos, y ahí aparecen propuestas, y se va elaborando un borrador con eso. Pero después de escuchar el Papa todo esto, es cuando habló de estas tentaciones, y dio su discurso final, y fue tan impactante ese discurso que los obispos durante 5 minutos estuvieron de pie aplaudiéndolo. Qué bárbaro. Con lo cual, también se puede rechazar esta idea que muchas veces están transmitiendo a veces, ¿no es cierto?, los medios, de que hay mucha oposición al Papa. Bueno, una asamblea de obispos de todo el mundo que durante 5 minutos aplaude al Papa es realmente una demostración no solamente de afecto, sino de adhesión. Sí, estamos contentos con el magisterio que nos estás brindando, estamos contentos con este estilo con que estás encarando el papado, ¿no es cierto? Eso es lo que le decían los obispos como buenos hermanos, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente es lo que aparece. Y yo digo, es lo que de alguna manera está sintiendo el pueblo, es lo que de alguna manera está sintiendo Italia, ¿no es cierto? Es lo que se está sintiendo en el mundo, ¿no? Claro. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar con el Papa ahora últimamente. Él fue el día previo a su viaje a Albania. Estaba un poquito afiebrado y yo hablaba con él. Lo veía tan entusiasmado con ese viaje, con la iglesia, lo veía tan metido, ¿no es cierto?, en lo que es la vida de la iglesia, preocupado como siempre por la Argentina, en el buen sentido de la palabra, no es que esté una sana preocupación por nosotros. Pero realmente uno dice, ¿cómo el Espíritu Santo ha trabajado?, ¿no? Es algo que se dice mucho, pero es real. El Papa está animado por el Espíritu, ¿no? Tiene una alegría de fondo, una paz de fondo que es notable, ¿no? Uno eso lo percibe bien de cerca, ¿no? Cómo transmite esa paz que está en su corazón, ¿no? Y él, bueno, en el primer momento de su pontificado tiene que haber sido como un gran susto tener que asumir esto, ¿no? Pero cómo inmediatamente tuvo esa paz del Espíritu, eso lo dice él. Él dice, desde el primer día me vino como una paz
y bueno, esa paz no me deja de acompañar durante todo este tiempo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Y la paz le trae la claridad también, ¿no? Porque un corazón en paz es un corazón que puede leer. Exactamente, exactamente. Y tiene la capacidad después de percibir estas cosas, ¿no? Y yo diría que un signo distintivo es esta libertad que se ha dado en la Iglesia, ¿no? Donde realmente hoy se puede hablar de todo. Claro. Porque eso requiere una gran confianza en el espíritu, ¿no? Claro. Es decir, muchas veces los miedos no permiten hablar porque uno tiene miedo de que vaya a haber unos cambios que no son los cambios que el espíritu quiere. Y lo otro es dejar que se exprese todo el mundo libremente, pero con una gran confianza que el espíritu va a proteger a la Iglesia para que los cambios que se den sean los que se tienen que dar, ¿no es cierto? Claro. Y esto me parece que es una dimensión muy distintiva de Francisco, ¿no? Es decir, esa confianza de que desde la libertad, desde la expresión de esta Iglesia universal va a salir algo bueno, algo mejor para la Iglesia. Bueno, en esta línea la última tentación que él plantea es la de descuidar, el considerarse no custodios ni propietarios ni patrones, ¿no? de la verdad y de la fe, y lo describe como una tentación de descuidar la realidad, ¿no? Un poco en la línea de la primera, que era la de agarrarse a las leyes. Esta de decir, bueno, ojo que no somos nosotros los dueños de todo. Nosotros estamos tratando de leerla y de entenderla, la verdad. Y queremos caminar hacia esa luz, pero... Y lo que pasa que la verdad es Dios. Claro. Y Dios se ha revelado y nos ha confiado esta verdad para que la distribuyamos en el mundo, la entreguemos. El Papa dice en el documento, la verdad se entrega por irradiación, se comunica por irradiación. Lo cual implica la responsabilidad de vivirla, porque uno si no vive no irradia, ¿no? Jesús cuando, en el momento de la transfiguración, los apóstoles lo contemplan, sale una luz resplandeciente de él, esa luz la tenemos todos, es el Espíritu que está actuando en nuestro corazón, es la verdad de Dios que está actuando en nuestro corazón, y esa luz es que tiene que irradiarse, no preocuparnos por la conquista de la gente, sino preocuparnos por estar al lado de la gente, dando un testimonio cabal de lo que significa ser cristiano, ¿no? Bueno, parece que el programa se está acabando. Se nos termina. Muy bien. Y tendremos que salir como testigos, no como maestros. Exactamente. Y una última, esta de no bajarnos de la cruz, ¿no? O sea, después lo podemos charlar en la próxima, pero nos invita a no bajarnos de la cruz. Bueno, un gusto estar con usted y gracias, monseñor.